instantes, en ¿Quién tiene la razón? Continuará detenido. La justicia de Estados Unidos ordenó que el expresidente Alejandro Toledo continúe recluido mientras dura el proceso de extradición que solicitó el Estado peruano por el caso Odebrecht. Detalles de la audiencia y los $40,000 que se le encontró en una maleta. Además, momentos difíciles atraviesa la ex primera dama Elian Carr, quien habría lanzado calificativos al fiscal Rafael Vela. Mientras tanto, en el Congreso se debate la propuesta de la paridad como parte de la reforma política. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Satisfechos con la presentación impecable de parte de los fiscales federales norteamericanos. Estamos en la expectativa de que se cumplan con todos los pasos y el señor Toledo responda por los graves cargos que se le imputan por parte de la Administración de Justicia en el Perú. Nosotros tenemos un compromiso de no hacer ningún comentario al respecto, porque cualquier comentario podría entorpecer lo que es la estrategia diseñada por parte del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y los fiscales federales. Pero, evidentemente, usted ha presenciado también la audiencia y, como tal, se han puesto en conocimiento una serie de circunstancias que en su momento han sido objeto de análisis de parte del fiscal federal y asistimos a complementar también cualquier necesidad de información como puntos de contacto que han sido requeridos por parte de los funcionarios norteamericanos y de la Fiscalía Federal Norteamericana. Y estas son circunstancias e incidencias que tienen una segunda relevancia y yo no voy a hacer ningún comentario al respecto. El señor Toledo ahora quiere contar con un abogado defensor público. Para que eso suceda en los Estados Unidos, y es una situación que también sucede en el sistema procesal peruano, la persona tiene que demostrar ser una persona insolvente y que no tiene bienes para garantizar una defensa propia. Entonces, como tal, eso es lo que se va a discutir dentro de ese desarrollo de esa audiencia, de tal manera que de hecho, eso puede ser hasta contradictorio con todo lo que hemos escuchado el día de hoy en el desarrollo de la audiencia. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Ya escucharon ustedes al fiscal Vela luego que se negara al señor Alejandro Toledo salir en libertad. Se queda entonces preso mientras dura el proceso de extradición. Entre otras, algunas de las cosas que han trascendido, bueno, ha sido el comportamiento de la señora Carr, que nos sorprende, en realidad nos hace recordar más bien a lo que ya conocíamos de ella. Aparentemente se enfrascó en improperios y frases poco felices contra el fiscal Vela, que en realidad está haciendo su trabajo. Y además se encontró un maletín con $40,000 en casa del señor Toledo. Pero claro, eso es natural. Una persona que no puede usar el sistema bancario, no puede sacar plata de sus cuentas, debe haber hecho uso del efectivo para poder vivir en un país como los Estados Unidos, que por cierto de barato no tiene nada. Pero la noticia es esa. Alejandro Toledo se queda preso esperando el proceso de extradición que a todas luces parece indicar va a ser favorable para el Perú. Tengo a 3 invitados hoy día que me acompañan para poder analizar este tema y vamos a escuchar atentamente sus opiniones. Está con nosotros Omar Chejade, ex vicepresidente de la República y abogado. ¿Cómo estás, Omar? Patricia, encantado. Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros. Gracias. Y Juan Carlos Valdivia, analista político. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo estás? Muy Gracias. buenas noches. Bueno, ¿sorprendidos o les pareció más o menos predecible? A ver, Juan Carlos. Sí, yo creo que era previsible. O sea, la situación de Toledo en Estados Unidos, hay que recordar siempre que todo este proceso de Odebrecht se inicia con un acuerdo entre Estados Unidos, Brasil, Suiza y la empresa, en un acuerdo en Estados Unidos donde ya se reconoce la coima, los pagos irregulares al señor Alejandro Toledo, ¿no? Entonces, eso ya está acordado, ya hay un acuerdo de colaboración, eso ya entró en un proceso hace 2 años, entonces no es una cosa que para el sistema de Estados Unidos aparezca como nuevo, ¿no? Entonces, lo que tiene que producirse acá es, dado que hay la fuga y la estancia de Toledo en Estados Unidos, es la situación en la cual, cómo se extradita a Toledo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y ahí tiene que ser dentro de todas las garantías, que es lo que pide el sistema americano de justicia, ¿no es cierto? Tiene que tener todas las garantías de que va a tener un juicio justo. Así es. Yo creo que ahí no va a haber ningún problema, ¿no es cierto? Toledo tarde o temprano tenía que llegar al país nuevamente, ¿no? Así es.
Es importante señalar que este juez Thomas Hickson, a ver, corrígeme Omar, solo ve esta audiencia, ¿no es cierto? No es el que va a ver todo el proceso de extradición. Y en este primer punto, digamos, perdió Toledo, ¿no? Es verdad. Bueno, es una especie de juez de control, ¿no? Para hacer un símil con el proceso peruano. Hay un juez de control que ve medidas cautelares, que ve excepciones, que ve cárcel, prisión preventiva, comparecencia, correcto. Y hay los jueces de fondo que ven el proceso de fondo y los cuales llegan a una resolución final con una sentencia. Acordémonos, Patricia, esto es bien claro, te lo decía también en la mañana, que los jueces norteamericanos, en el caso Toledo, el extraditable, no van a ser jueces juzgadores, sino jueces extraditores. Van a resolver el pedido de extradición en base al tratado bilateral de extradición, en base a la imputación fiscal, en base a los medios probatorios o a los indicios razonables, porque finalmente quien lo va a juzgar es el Perú, el Poder Judicial peruano, y verá si es responsable o no. Aparentemente, por todas las pruebas, lo es. Y finalmente va a haber también el juez extraditor que se cumplan los principios extradicionales internacionales, que además están en el Tratado Bilateral de Extradición con Estados Unidos y con otros países del mundo. Es decir, que no sea cosa juzgada, que no haya prescrito el delito, que sean delitos que sobrepasen un año de pena privativa y libertad, que se cumpla la doble incriminación, es decir, que los delitos que se lo está juzgando en el Perú también sean tipificados en los Estados Unidos, que es el país extraditante. Y por último, que no sea persecución política o delito político. Dicho esto, te quiero decir lo siguiente. Yo en la mañana conversaba contigo en la entrevista y te decía que Estados Unidos tenía efectivamente por regla, por norma, un procesado, más allá si sea extraditable o no, la libertad, ¿no es cierto? Y la excepción a esa regla, esa norma general, era la cárcel o la prisión preventiva. Acá se han invertido las cosas por una razón sencilla, porque nosotros no conocíamos lo que sucedió el día lunes. Es decir, que cuando se detuvo a Alejandro Toledo, al expresidente, se le había detenido con más de $40.000 de lo que se sabe en efectivo, y cuando le preguntaron el origen, dijo desconocer o no dio ninguna respuesta coherente. Recordemos que en Estados Unidos tener tal cantidad de plata en efectivo es siempre materia de sospecha, y que obviamente una persona que tiene $40.000 en un maletín en su casa es porque no puede tener plata en el banco, y si no puedes tener plata en el banco, pues... Le sucedió a un alcalde en el Perú, ¿no? En Estados Unidos, un alcalde peruano. Entonces, claro, y lo que yo te digo es que no teníamos esa información de los $40.000 de dudosa procedencia. Por ahí nos hemos estado enterando que aparentemente habría más. Eso está por dilucidarse porque la audiencia no ha podido ser conocida del todo. Pero la cosa está bastante grave. Ha trascendido, hay información, la mayoría de la información ha trascendido del Diario del Comercio. Jaime Chincha, nuestro enviado, también nos ha mandado detalles del asunto, que, por ejemplo, lo que se sustentó fue el riesgo de fuga en virtud de que Toledo maneja un dinero que no puede justificar y que ha recibido 20 millones de coimas que nadie sabe muy bien dónde están y que podrían perfectamente significarle un pasaje a la luna, digamos. ¿No? O Israel. Luis Solari, a ver, por favor. Bueno, esta mañana declaré en la radio que la primera posibilidad era esta, ¿no? Que no se dirá la fianza primero porque la información inicial de corrupción de Toledo viene de Estados Unidos. Entonces, no puede, pues, el juez, como tú dices, que ve solamente esta audiencia, ir en contra de esta información sólida que Estados Unidos tenía hace tiempo. Segundo, porque a Toledo no le dan un citatorio, ¿no? ¿A qué tiene un citatorio para que se presente el viernes a las 10:30 de la mañana, sino lo detienen? Eso ya es una mala señal. Y lo tercero es porque en los documentos que ha trascendido se le considera fugitivo de la justicia peruana. Entonces, si eres fugitivo, te detienen y viene de Estados Unidos, es obvio de que no te van a dejar salir. Y además ahora, ¿no es cierto?, con los últimos trascendidos que están habiendo, su pasaporte se venció en junio. Así es. Y él ha ido a recabar un nuevo pasaporte y ha dicho que a la hora de pedir el pasaporte que lo necesitaba para viajar, ¿no? Bueno, hay gente que no renueva el pasaporte para viajar. Hay gente que lo renueva porque... Como lo voy a siempre listo, quiero tener mi pasaporte al día. Ahora, me imagino que a una persona con un proceso de extradición en curso, no sé si... Bueno, su pasaporte peruano, pasaporte peruano no se lo renueva. Pues, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es no renovarle el pasaporte peruano, ¿no? Y aunque nuestro sistema es tan extraño que... Entonces finalmente... derechos, ¿no? Finalmente no hubo la fianza.
Y además ellos lo sientan con una camisa, ahora ya sabemos, roja, que es un indicativo de que se le considera reo peligroso. Debe haber pesado, 30 segundos nomás, no va a pesar en el fondo, porque no es parte de la extradición, pero en la medida cautelar, aunque de repente no se ha querido decir, la detención que tuvo Alejandro Toledo hace 2 meses por este escándalo bochornoso de haber estado ebrio, ¿no es cierto? Es una posibilidad, porque los jueces en Estados Unidos dicen, oye, este señor tiene una conducta reprobable. Así es un peligro o no para la población, aunque claro. Toledo pues tiene sus complicaciones, ¿no? Pero lo importante en esto... Siempre estar rodeado de unos escandaletes más extraños. Lo importante en esto además es que de los delitos, por supuesto. En la República lo importante es que la ley es igual para todos. Así es. Y en Estados Unidos, y vamos a demostrarlo nosotros también, acá va a ser sancionado como tiene que ser, como cualquiera que comete un delito, ¿no? Ahora, Toledo ha apelado, obviamente, pidió que se reconsiderara su posición, pero esto acá queda, ¿no es cierto? De acá a la extradición ya no hay ninguna posibilidad de que Toledo vuelva a pedir salir de la cárcel, tengo entendido. Bueno, él puede interponer un habeas corpus, ¿no? De acuerdo. Te acordarás, voy a hacer el símil, cuando extraditamos a Fujimori, digamos, lideramos el proceso de extradición desde la Procuraduría, a Fujimori los primeros 6 meses los pasa en la Escuela de Gendarmería de la Policía Nacional de Chile. Luego le interpone apelaciones, le son declaradas improcedentes, infundadas, pero luego interpone un habeas corpus y sale libre después de 6 meses a través del habeas corpus, y después tuvo 1 año, 3 meses con arraigo, es decir, podía desplazarse por todo Chile pero no salir del país sureño. Y los últimos 2 meses, cuando ya estaba por terminar el proceso de extradición y se le agravaban las cosas, tuvo una detención domiciliaria en la escuela de Chicureo. Por lo tanto, las medidas cautelares pueden ir variando. Yo no creo, esta es una opinión personal jurídica, no creo que sean totalmente estáticas. ¿Que es una posibilidad que se quede hasta el final detenido? Sí, pero no es al 100% seguro. Ahora mira, con respecto a Fujimori, ¿no es cierto? Fujimori hacía gala de tener aún poder, de tener quien lo financiaba, de tener recursos. O sea, lo primero que ha hecho Toledo hoy día es decir, o sea, ya no tengo abogado y necesito un abogado público, ¿no? Entonces, dando señales de que no tiene recursos. Así es. Todas las señales contrarias de la verdad. Bueno, dando señales de aparentar no tener recursos. Porque había contratado el abogado que ha tenido, ha sido un abogadazo. Lo que pasa es que él sigue con el mismo juego. ¿Para qué contrata a este abogado? El que acaba de despachar. Porque era fiscal de Reagan y de Bush. O sea, él contrata a un prominente republicano y lo une al otro prominente republicano que había sido subsecretario de Estado para América Latina. Apenas no va la fianza, o sea, pensando en que el peso político, el juez, ¿no? Él cree que las cosas funcionan como acá. Pum, lo meten adentro, ahora con uniforme naranja, con toda seguridad. Entonces, él ya ahora quiero mi abogado de oficio. O sea, no me funcionó esta cuestión, ahora quiero... O sea, tú dirías, Lucho, que además lo conoces más de cerca, que fue un show, lo de contratar su abogado, una estrategia, digamos que fue, ¿no? Una estrategia pensando en que podían hacer algo, pero ya Roger Noriega, que había sido embajador en la OEA, que era el subsecretario de Estado, no pudo hacer nada para dilatar, para demorar, para retener adentro el Departamento de Estado, que era su Departamento de Estado, ¿no? Entonces siguió el proceso que todos sabíamos que iba a atender, más o menos 6 meses en el Departamento de Estado, 6 meses en el Departamento de Justicia y finalmente pasó en el caso a de la Fiscalía, ¿no? Lucho, en el caso de Martinelli, el expresidente de Panamá, le pasó algo muy parecido, es decir, él tuvo un gobierno entre el 2009 al 2014 en Panamá, lo acusaron de corrupción, de 10 delitos de corrupción, entre ellos malversación, delitos de corrupción de funcionarios y también de interceptación telefónica contra 100 opositores. Comenzó el proceso no en detención, no en cárcel, y a los 6-8 meses lo detienen, y estuvo detenido 1 año, apresado, entre junio del 2017 a junio del 2018, que lo trasladan a Panamá, y él incluso ya abdica, se inhibe de apelar por temas aparentemente de salud. Creo que algo parecido puede pasar con Toledo, ¿no? De acuerdo. Es curioso porque la línea argumentativa del abogado
es bien poco sólida y te das cuenta que no tiene argumentos para salvarlo. Habla de su origen, de su trayectoria, de su trayectoria, de que si Bush y Clinton le tenían estima, ¿no? Que estaba en el libro que así es, y que fue un luchador contra la dictadura, y ha estado muy bonito, pero eso no quita. O sea, ahora, es un abogado que ha sido contratado recién, ¿no es cierto? Noriega y el otro personaje, más que abogados, son gestores de intereses en Estados Unidos, ¿no? Lobistas, no necesariamente. No, pero da cuenta que no tenía que agarrarse. Sí, ¿no? Por supuesto. Que sus argumentos eran casi humanistas, ¿no? Eran humanitarios. Es que el tema de corrupción es un tema fundamental en las democracias hoy día, ¿no? Yo creo que la única estrategia, que le podría quedar al expresidente Toledo es simplemente dilatar el proceso, demorar lo más que se pueda, porque ellos saben, y Toledo sabe que va a ser extraditado. Entonces la única opción que le queda es, si es que no les daban la libertad, es simplemente dilatar hasta el final, demorar 1 año, 2 años más, y de repente, en su lógica equivocada, esperar que en el Perú haya otro escenario político. Es una posibilidad. Porque mira, a ver, si viene Toledo, vamos a ponernos ya fríos también, ¿no? Si viene Toledo, va al Fondo Barbadillo, es lo que le toca, porque ahí está Fujimori, ahí Fumala, ahí le tendría que corresponder a él. Han construido ahí para... Sí, claro. ¿De verdad? Han construido 6 recintos. ¿Y para qué dilatar? Acá la va a pasar mejor que allá, ¿no? O sea, si a mí me dieran a escoger entre estar preso en Estados Unidos y estar preso acá, o sea, es que extradítenme de una vez por todas, ¿no? Para ir a Barbadillo. Sí, no, pero acuérdate que los narcos colombianos, como Escobar, decían que preferían una tumba en Colombia que una extradición, una cárcel en Estados Unidos. Pero por supuesto, y así fue. Lo mataron, ¿no?, en Colombia, Escobar. Entonces igual sucederá con estos presidentes, ¿no? O sea, de hecho, las condiciones carcelarias de Toledo en Estados Unidos no son especiales. Él va como un reo más a una cárcel más. O sea, le toca su calabozo y se acabó. Ahí tendrá pues su camita, No, pero como si dice Luis, que efectivamente le han puesto su traje de naranjo, rojo, en lo que significaría que es un reo peligroso, la cárcel sería una cárcel de máxima seguridad y las condiciones no son las más adecuadas, digamos, no infrahumanas, pero digamos son duras. Y mucho más con el presidente. Está en proceso hay un proceso, por eso ese edificio donde está... Al Alcatraz no lo van a mandar. No, donde está ahora, ¿no es cierto? Que ya es una cárcel. No, él está como en la carceleta. Pero otra carceleta. Pero lo van a enviar a otro. Ahora ya la resolución del juez indica va a una cárcel común. Claro, ahora a lo que iba mi comentario, más allá de la comodidad o incomodidad de Barbadillo, es cuál es el sentido de alargar una cosa inevitable, ¿no? Ya no tiene mucho sentido. ¿Por qué él pensaría de que es un tema de un mejor escenario político de acá al 21? ¿no? De acuerdo, posibilidad, ¿no? De acuerdo. Que si cuando llegue a cambiar, si ya se fue Vizcarra y vino alguien más, la justicia lo puede tratar mejor. Bien difícil, ¿no? Bueno, pero no le queda otra. Son los únicos fichas con las que puede jugar, ¿no? Además también esta no es pues la extradición de Fujimori, de que si viene antes de un proceso electoral o después, va a ser totalmente indistinto o indiferente si él llega al Perú en julio del próximo año o en julio del año subsiguiente. El cálculo es que ellos se demoran 6 en el Departamento de Estado, 6 en el Departamento de Justicia, una vez que ya va es la extradición, 1 año. Entonces él debería estar aquí para fiestas patrias del próximo año, a más tardar. Además, más allá de lo que se quiera decir con respecto a las interferencias políticas y que todo está vizcarrizado, está claro que el Ministerio Público y el sistema de justicia van a hacer una carrera, ya empezaron una carrera que va a terminar en cualquier gobierno, digamos, ¿no? O sea, que van a terminar sus procesos y terminarán como tengan que terminar. Yo no creo que un cambio de presidente vaya a favorecer a nadie, salvo que sea en absoluto. ¿No es cierto? Sobre todo porque lo que se viene es un cambio de toda la clase política. Así es. ¿no? Entonces, que no se va a querer juntar con la corrupción del pasado. Por supuesto. O sea, estamos viviendo un momento de gran cambio, ¿no? La corrupción ha generado un gran proceso de cambio en el país, junto con los otros procesos sociales que se vienen dando naturalmente, como el proceso de revolución tecnológica, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que mirar con cuidado. No hay posibilidad alguna en el mundo de hoy que Toledo salga libre. No está claro. Esto va de cárcel a cárcel. Va de cárcel a cárcel. Pero la única diferencia está, que es lo que dice Juan Carlos, va a ser de tal magnitud la renovación de la clase política al 2021, que para cualquier gobierno a partir del 2021 para adelante no va a tener costos políticos para ese gobierno
si atenúa las condiciones carcelarias de Fujimori y Toledo en el fondo barbarie. No va a tener implicancia política. O sea, a la final es lo mejor que podría hacer, como han dicho ustedes, es que acepte la culpabilidad y que diga, no me extraditen, llévenme al aeropuerto que voy a tomar mi avión y ahí ven. Estoy de acuerdo con ustedes dos. Simplemente que yo, como abogado, conduzco la mentalidad del criminal. De acuerdo. Entonces hay que ponerse en la mentalidad criminal del extraditable expresidente. Entre la mentalidad extraditable, que es una mentalidad delictiva, mitómana, ya lo conocemos, él es probable que esté pensando con el abogado, hay que demorarlo, ¿no? Pero digamos, es como el modelo Inostroza, es igualito. Tú puedes cambiarle el apellido y es el mismo modelo. No, pero Inostroza tiene una estrategia legal. Bueno, porque es abogado, porque Toledo no la tiene. No la tiene. No Toledo no tiene ninguna estrategia, ¿no? Y además da las reacciones de Elian Karp, que ya sabemos quién es Elian Karp y cómo es Elian Karp, pero dan cuenta de una desesperación. O sea, si ha insultado al fiscal Vela en público, digamos. A la señora Karp se le cae todo, ¿no es cierto? Porque ya no tiene plata. No tiene plata. Ya no tiene... Pero, y es la próxima que va a venir extraditada. No, ya pidieron su extradición. En este tema de la Lavallato y Interoceánica no, pero en el tema de Coteva, que tiene relación con esto de alguna manera como causa-efecto, está con una solicitud de extradición. Y lamentablemente su mamá también, porque la han involucrado sin escrúpulos, ambos, esta pareja de inescrúpulos. La señora se puede salvar porque es una ciudadana belga, es una mujer mayor, y la justicia belga de Bélgica puede decir, bien, ¿sabes qué? Arréglenselas con la hija. No, ya nadie la saca de ver. Sí, porque es una mujer mayor. Es una maldad lo que han hecho con ella, ¿no? Una cosa horrorosa. Así es. ¿No? Pero hoy día yo veía a Elian Karp, veía los dibujos, porque de Toledo no tenemos nada más que los dibujos estos, ¿no? Sí, claro. Los memes. Increíble, ¿no? Como uno termina viendo en la realidad lo que solo había visto en las películas, ¿no? Y yo decía, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento se convirtieron en este par de caricaturas de sí mismos? Siempre fueron, Siempre fueron, Humberto Jara escribió un libro que se llama La vida de dos aventureros, ¿no? Y en verdad creo que hasta se quedó corto mi amigo Humberto, ¿no? Porque la verdad que la realidad superó la imaginación, ¿no? ¿Por qué yo siempre digo, hay gente que dice, ya ven, ustedes votaron por Toledo, sí, pero tampoco había plan B, pues, ¿no? O sea, tampoco había muchos planes B. ¿No? Igual que Humala. Sí, podrían haber sido Keiko Fujimori, pero Keiko Fujimori ya demostró que mucho no había cambiado y que probablemente nos hubiera caído un gobierno. En ese momento no, me refiero con Humala, me refiero, ¿no? Las respuestas que vienen después. Lo que pasa es que ahí el problema es la naturaleza de la persona. Recordemos las palabras de Humala a papá. Pero no me gusta porque le encanta, está borrachita de poder y le gusta la plata. O sea, simplemente el padre ya tenía absolutamente clara la imagen de cómo era la persona, ¿no? Si no, veamos cómo es Antauro y cómo es Ollanta. O sea, ya sabemos que en esa naturaleza, si uno los pone ante determinadas circunstancias, uno puede predecir lo que van a hacer. Esa es la maravilla de la conducta humana cuando está definida. Sin embargo, la naturaleza de la persona, la pregunta es, ¿saldrán o no saldrán cuestiones de corrupción y de obras públicas? Pero Lucho, si eso fuera así, del 2000, de noviembre esto no del 2004, es una crítica, sino es una reflexión. Si eso fuera así, nunca hubieras sido tú parte de ese gobierno. Es decir, si pudiéramos predecir todo lo que va a hacer un personaje, nadie se pararía al lado de ellos. Gente como tú, honorable, no se pararía al lado de ellos. Pues, ¿no? Estamos hablando pues, de una circunstancia circunstancial de que se cae la dictadura. Pero no te paraste al lado de Toledo pensando que iba a ser todo esto, que hubiera terminado. Nadie está en kamikaze. A mí me invitaron a un proyecto y cuando el proyecto político cambió, me fui. O sea, como pero ¿sabías que Toledo se iba a convertir en esto? No, pues no hay forma, ¿no? Pero Toledo, digamos que había desarreglado, borrachoso, había cambiado, ¿no? Tan borrachoso que en plena campaña había un comando de un periodista y un actual congresista que iban a buscarlo en las antros en los lupanares. He visto, además he visto a Elian desesperada en una CADE en Cusco, pues se le perdió Toledo, entonces era toda la CADE buscando Toledo, que era candidato en ese momento y candidato con posibilidades. Claro, una perdida. Y claro, todos los periodistas buscando Toledo de paso también, ¿no? Para sacar la nota, pero... Lo que pasa es que siempre hay algo, pues, en el fondo que ¿por qué la gente que corrompe no le ofrece maletines de dinero a todos los funcionarios? Solo le ofrece a algunos.
a los que sabe que van a aceptar. ¿Y por qué a los otros no? Porque tienen gente que analiza los perfiles, y te dice, a este sí, a este no. Y después entre ellos se pasan la... Oye, Omar, este señor que está ahí, él habla con él, porque ya, él te arregla todo. Pero no es un tema solo de personas, Lucho, porque nosotros como sociedad elegimos que Toledo fuera el símbolo del regreso a la democracia y de la lucha contra la corrupción. Y eso no fue ay, bueno, ya este es un poquito borrachín, pero no importa. No, creímos realmente que el señor se había comprado el pleito. O sea, no vamos a tampoco hacernos todos creímos. Eso, O sea, ahora no nos podemos hacer los... En el caso mío... O sea, no niego, particularmente, yo debo decirte como mujer, que a mí el caso Saraí me molestó profundamente y no voté por él. Pero de ahí a pensar que iba a ser un ladrón, no me daba para tanto. Y el caso de Luis también fue un caso parecido al mío, ¿no? Porque yo también creí en ese momento el proyecto Humala y lo apoyé incluso cuando era abogado de él, me hice amigo de él y no tengo ningún problema en decirlo, lo he dicho varias veces. Cuando me doy cuenta las barbaridades que estaba haciendo en temas de corrupción el 2014-2015, yo lo abandoné, yo no terminé con él. Un año y medio antes incluso le escribí un libro. Pero si hubieras sospechado... No, obviamente, me hubiera retirado, ni siquiera te hubieras parado ahí, nadie podía caso, pensar, ¿no? así es. Y yo creo que le preguntaba a Álvaro Vargas Llosa la vez pasada, porque claro, ellos han apoyado también a distintos personajes, ¿no? Con el afán de que no sea Keiko Fujimori. Tampoco lo podemos fusilar a Vargas Llosa por esto. No, y le pregunté cuál te decepcionó más y me dijo Toledo, claro. Toledo, ¿no? Porque además Toledo se puso la vincha, se paró en los cuatro suyos. Pati, fue lo suficientemente histriónico para convencer. Pero además no solo para convencerlo, lo necesitábamos. Y esa es la parte más triste de todo. Hay algo que no hemos reparado, ¿no? Un personaje más allá de Vargas Llosa, que es un personaje ilustre, tipo honesto, como Fernando Belaúnde. Fernando Belaúnde Terry apoyó a Alejandro Toledo, ¿te acordarás? Y Toledo hablaba de Fernando Belaúnde y de la marginal de la selva. Y era su engreído en sus últimos años de vida. Que iba a pensar el presidente, o el expresidente de Belaúnde Terry, que en paz descanse, que lo iba a defraudar este señor. Es que no vimos al Toledo que era, sino vimos al Toledo que necesitábamos. Y él defrauda esa mirada, que es lo que a mí me parece más triste. Bueno, ese es el problema, digamos, sociológico. O sea que es una circunstancia histórica de derrumbe de un gobierno, de una dictadura estructurada, y él era como que el único que estaba parado en la playa y la ola perfecta. Entonces él se para y él creía que era por él, y no, era la circunstancia lo que lo tomó y lo lleva. Lucho, y efectivamente saca una serie de recursos, está la gente de campaña, no, la gente que da instrucciones, y se convierte en el candidato que en ese momento se necesitaba. Pero yo ahí diferencio la grandeza de quienes cumplen con las expectativas de quienes han puesto en ellos algo que de repente es más grande que ellos. Pienso en Paniagua, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Pienso hasta en el mismo Churchill, por hablar ya en grande, ¿no? Gente que decide, ok, han visto eso en mí, ya tengo que estar a la altura de los que traicionan, pero de la forma más vulgar, además, esas expectativas. Pero en fin, porque el daño posterior, ¿no? es un daño inmenso, ¿no? Porque además Toledo, a diferencia del resto, tal vez nadie lo mismo, Toledo cogoteaba, o sea, ni siquiera es que le caía. No, él iba y pedía. Con lisuras, ¿no? Te falta darle 10 millones, ¿para cuándo me hacen los 15 que faltan? O sea, por eso decimos de forma tan vulgar. Pero el daño es mucho mayor. Mucho mayor, y la decepción mayor, ¿no? Casualmente, no solamente al poblador andino que confió en él ya desde ese es un punto del que vamos a conversar después, porque además gravísimo. Afianzó una serie de prejuicios sobre determinado grupo en nuestro país, que lo único que hizo fue hacerles un daño terrible a un país además ya discriminador, ya sesgado, ya racista. En realidad, tantas cosas, tanto daño ha hecho Toledo por robar millones, unos cuantos millones, como diría él. Vamos rápido a una pausa, regresamos.